La terminal del aeropuerto estaba llena de su habitual frenesí previo al vuelo, pasajeros apresurándose hacia sus puertas de embarque. Anuncios que resonaban en el intercomunicador y personal abriéndose paso entre la multitud para que todo funcionara sin problemas. En medio del bullicioso caos se encontraba la doctora Naomi Collins, una figura llamativa con un elegante conjunto de diseño. Su aplomo y tranquila confianza atraían miradas, pero se movía entre la multitud como si fuera inmune a las miradas curiosas. Naomi, una poderosa multimillonaria negra y empresaria pionera, acababa de terminar un agotador viaje de negocios. Aunque estaba agotada, estaba ansiosa por acomodarse en su merecido asiento de primera clase y regresar a casa. Pero cuando se acercaba a la puerta de embarque, una inquietante sensación de inquietud la invadió. Una empleada de la aerolínea educada pero firme la interceptó. «Señora, necesito ver su tarjeta de embarque», dijo la mujer, con la voz teñida de incomodidad. Naomi le entregó su boleto, frunciendo ligeramente el ceño. «¿Hay algún problema?» «Me temo que su asiento no está disponible». «Ha habido una confusión», respondió la empleada, echando una rápida mirada nerviosa por encima del hombro. Naomi frunció el ceño. No era la primera vez que volaba en primera clase, era un privilegio que su éxito le otorgaba con regularidad. «¿Qué quiere decir?» «Mi reserva estaba confirmada. El asiento está aquí mismo en mi billete». La empleada vaciló, su inquietud era palpable. «Lo siento, señora. Tendrá que cambiarse de asiento». Naomi reprimió su frustración y respiró profundamente. Estaba acostumbrada a mantener la calma bajo presión. «Y déjeme hablar con su supervisor», dijo, con un tono mesurado pero decidido. Minutos después, apareció el capitán Thomas Harris, un hombre alto con el pelo gris prolijamente peinado y un aire de autoridad. Su uniforme impecable debería haber reflejado profesionalidad, pero su comportamiento no lo era. La agitación se aferró a él como una sombra, y mientras se acercaba a Naomi, se hizo evidente que su irritación se extendía más allá del estrés típico previo al vuelo. «¿Cuál es el problema aquí?», preguntó Naomi, con voz firme, sus ojos encontrándose con los de él sin dudar. La mirada del capitán apenas se detuvo en ella antes de responder, su tono cortante. «Estás en mi asiento de primera clase. Necesitas moverte». La confusión cruzó por el rostro de Naomi. «¿Disculpa?» «Este es mi asiento», dijo, levantando su tarjeta de embarque para enfatizar. «Está claramente indicado aquí». Harris miró el boleto con desdén, luego negó con la cabeza. «Estás equivocado. Ese asiento ya está ocupado. Necesitarás encontrar otro». El pulso de Naomi se aceleró, pero mantuvo la compostura. Había enfrentado innumerables desafíos en su carrera, y no estaba dispuesta a dejar que nadie la presionara. «He volado en este asiento incontables veces, capitán. No me voy a mover». Su expresión se endureció y su tono se hizo más agudo. «Señora, no tengo tiempo para esto. Está causando una escena. No me importa quién sea, debe abandonar este asiento ahora o haré que le expulsen». La mandíbula de Naomi se tensó, pero su voz permaneció tranquila, incluso cuando la tensión se extendió por el aire. «No estoy causando una escena. Simplemente estoy insistiendo en mi derecho como cliente que paga. No puede simplemente empujarme fuera de mi asiento porque le dé la gana». El capitán Harris se acercó, su frustración era evidente. Su voz se alzó, el veneno goteaba de sus palabras. «Este es mi avión, y haré que le expulsen si es necesario. Muévase. Ahora». Los pasajeros que los rodeaban se habían quedado en silencio, sus ojos se movían rápidamente entre Naomi y el capitán. Los susurros comenzaron a circular, pero nadie dio un paso adelante para intervenir. «No voy a ir a ninguna parte», dijo Naomi con firmeza, su voz inquebrantable a pesar del calor del momento. La paciencia de Harry se agotó. En una muestra impactante de agresión, le dio un empujón en el hombro, haciéndola tambalearse hacia atrás. Se escucharon jadeos en la cabina cuando Naomi cayó al suelo, el impacto la sacudió física y emocionalmente. Por un momento, el tiempo pareció congelarse. Naomi miró al hombre que acababa de agredirla, ahora de espaldas mientras gritaba, «seguridad», por encima del hombro. Los murmullos se hicieron más fuertes, pero nadie acudió en su ayuda. Las manos de Naomi temblaban mientras se levantaba, su hombro palpitaba por el impacto. El dolor no era solo físico, era un recordatorio abrasador del sesgo sistémico contra el que había luchado toda su vida.
Antes de que pudiera estabilizarse por completo, se acercaron 2 agentes de seguridad. Una mujer, se dirigió a ella con forzada profesionalidad. Señora, debe abandonar el avión. El corazón de Naomi latía con fuerza, la ira ardía en su pecho. No me voy, dijo con frialdad, aunque su voz tenía una fuerza inquebrantable. No me equivoco aquí. La oficial no discutió. En cambio, pidió refuerzos por radio, indicando que la negativa de Naomi no sería tolerada. Mientras escoltaban a Naomi fuera del avión, la humillación le ardía en el pecho. Los susurros la siguieron por el pasillo, algunos teñidos de simpatía, otros de juicio. El peso del momento se apoderó de ella, sabía que su negritud la había convertido en un chivo expiatorio fácil para la ira del capitán Harris. La puerta del avión se cerró detrás de ella con una rotunda firmeza. De pie sola en él. En la pista, Naomi sintió un destello de vulnerabilidad, pero pronto fue eclipsado por algo más fuerte, furia. Había trabajado demasiado y luchado demasiado tiempo como para dejar pasar esto sin respuesta. Su teléfono vibró en su bolsillo. Al sacarlo, vio el nombre en la pantalla, Gregory Collins, su padre, un titán en la industria tecnológica y un hombre que había derribado innumerables barreras para los empresarios negros. Naomi respiró hondo para calmarse, su determinación se endureció. Esto no había terminado, ni mucho menos. Naomi dudó, su pulgar flotando sobre el botón verde. Conocía a su padre lo suficiente como para predecir su reacción, protectora y feroz. Una vez que Gregory Collins supiera lo que había sucedido, no habría forma de detenerlo. ¿Pero era este el movimiento correcto? No se trataba solo de un asiento en un avión, se trataba de un problema más profundo y sistémico, un patrón de poder y privilegio que aplastaba a quienes consideraba indignos. Finalmente, exhaló y presionó el botón, llevándose el teléfono a la oreja. Papá, ha pasado algo, comenzó, con voz firme pero teñida de emoción. Tienes que escuchar esto. La llamada se desdibujó en el fondo mientras la mirada de Naomi regresaba al avión que estaba rodando por la pista. La comprensión la golpeó como una ola. Esto era solo el comienzo de algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Se sentó en la terminal, todavía conmocionada por el incidente. Su cuerpo estaba tenso, sus manos temblaban ligeramente mientras agarraba su teléfono. La humillación persistía como un dolor amargo en su pecho. Naomi había sido irrespetada de una manera que nadie debería experimentar, especialmente no alguien que había trabajado incansablemente para alcanzar su nivel de éxito. Ella había hecho todo bien, reservó su asiento, llegó temprano y se preparó para un vuelo sin problemas. Sin embargo, el capitán Thomas Harris había decidido, por razones que escapaban a su comprensión, que ella no pertenecía allí. El recuerdo de su mano empujándola fuera del asiento se repitió en su mente, cada detalle agudo y punzante. No se trataba solo del acto físico, sino de lo que representaba. El desdén y el mensaje tácito de que su color de piel la hacía menos merecedora. Naomi apretó los puños mientras su teléfono vibraba de nuevo y la pantalla mostraba un número desconocido. Lo reconoció de inmediato, era el asistente de su padre. Evitar las llamadas había sido fácil antes, pero ahora no podía permitirse el lujo de hacerlo. Esto ya no se trataba solo de ella. Hola, respondió Naomi con voz temblorosa. Señorita Collins, dijo la asistente en un tono tranquilo pero urgente, su padre necesita hablar con usted. Hay algo que necesita saber. Naomi miró al personal de la aerolínea, que seguía como si nada hubiera sucedido. Se alejó de la multitud y bajó la voz. ¿Qué es? ¿Qué sucedió? La asistente vaciló y luego respondió, el señor Collins ha sido informado sobre su incidente en el aeropuerto. Ya está en la línea y está muy molesto. A Naomi se le hizo un nudo en el estómago. Su padre era famoso por su temperamento controlado, pero ella sabía que se encendía ante la injusticia. Y esta no era una injusticia común. Gregory Collins no era solo su padre, era un hombre que había derribado barreras, luchado por la excelencia negra y construido un imperio global que incluía a la misma aerolínea que acababa de maltratarla. Cerró los ojos brevemente, tratando de calmarse. Póngalo en contacto, dijo, su voz más firme de lo que sentía. La línea hizo clic. La voz de su padre, tan autoritaria como siempre, llegó. Naomi, ¿qué pasó? Naomi respiró lentamente, obligándose a mantener la compostura. Papá, es ridículo.
Me trataron como si no perteneciera a ese avión. El capitán Harris me empujó fuera de mi asiento. Delante de todos. Siguió un breve silencio antes de que el tono de su padre se agudizara, sus palabras rebosaban de furia controlada. Cuéntamelo todo. Necesito todos los detalles. Naomi le contó la terrible experiencia de principio a fin, cómo el capitán se había acercado a ella con desdén, cómo le había ordenado que se fuera y cómo, cuando ella se negó, la había empujado físicamente al suelo. Describió la humillación, la multitud silenciosa y el modo en que nadie había dicho nada. Su voz tembló ligeramente mientras revivía el momento, pero no se contuvo. Cuando terminó, su padre hizo una pausa, su ira ardía bajo su tono firme. Escúchame, Naomi. No tienes que lidiar con esto sola. Quiero que recojas tus cosas y te dirijas a la salida más cercana. Yo me encargaré de esto desde aquí. El tono cortante de su voz era inconfundible ahora. Gregory Collins no solo estaba enojado, estaba listo para actuar. Un hombre que había pasado su vida rompiendo barreras no iba a permitir que su hija enfrentara esta injusticia sin luchar. Naomi asintió, aunque él no podía verla. Está bien, dijo suavemente. Estaré en contacto. Gracias, papá. Cuando terminó la llamada, Naomi recogió sus pertenencias y caminó hacia la salida del aeropuerto. Sus pensamientos corrían a toda velocidad. ¿Cómo podía el capitán Harris haberle hecho esto? ¿Era por su raza? ¿Por su género? ¿Por ambos? No tenía todas las respuestas, pero una cosa se estaba volviendo clara, no se trataba de un acto de mala educación al azar. Era un síntoma de algo profundamente arraigado, algo sistémico. Mientras tanto, en la sede de la aerolínea, la tormenta ya se estaba gestando. El director ejecutivo Thomas Green caminaba de un lado a otro de su oficina, con el rostro tenso mientras escuchaba una llamada telefónica urgente. Señor Green, dijo un miembro del personal, con voz ansiosa. Hemos recibido una queja grave de una pasajera, la doctora Naomi Collins. Green frunció el ceño. ¿Qué pasó? El miembro del personal vaciló. Es, el capitán Harris. La sacó físicamente de su asiento. Green se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos. ¿Físicamente? ¿Qué quieres decir con físicamente? El miembro del personal rápidamente le contó los detalles. A medida que se desarrollaba la historia, a Green se le hundía el estómago. El nombre de Naomi Collins fue uno que reconoció de inmediato, y cuando el peso total de la situación lo golpeó, su mente estaba acelerada. Ella no era una pasajera cualquiera. Era la hija de Gregory Collins, uno de los multimillonarios negros más poderosos del mundo. El aspecto de esto, el capitán Harris, un hombre blanco, sacando físicamente a una mujer negra de su asiento frente a los pasajeros, era catastrófico. Green se pasó una mano por el pelo. Tenemos que manejar esto con cuidado, murmuró, caminando de un lado a otro por la habitación. ¿Dónde está Harris ahora? Sigue en el avión, respondió el miembro del personal. Lo hemos apartado, pero todavía no sabe quién era el pasajero. La expresión de Green se ensombreció. Bien. Que siga así. Sáquelo de ese avión inmediatamente y póngase en contacto con relaciones públicas. Necesitamos empezar a controlar los daños, ahora. Mientras tanto, el capitán Harris, todavía ajeno a la identidad de la mujer a la que acababa de humillar, regresó a la cabina para completar el vuelo. Su mente se arremolinaba con frustración. La autoridad era la piedra angular de su función y se enorgullecía de mantener el orden, sin importar las circunstancias. A sus ojos, el pasajero había sido grosero, disruptivo y fuera de lugar. Creía que había hecho lo necesario para garantizar que las operaciones transcurrieran sin problemas. Pero cuando el avión aterrizó en su destino, Harris notó una tensión inusual entre la tripulación. Antes de que pudiera informar, fue interceptado por la jefa de operaciones de la aerolínea, una mujer cuyo comportamiento tranquilo apenas ocultaba el estrés que se reflejaba en su rostro. Capitán Harris, comenzó, su tono cortante, necesito que venga conmigo. Él frunció el ceño. ¿Qué está pasando? Sus ojos recorrieron la habitación antes de fijarse en los de él. Necesitamos discutir lo que sucedió con la doctora Naomi Collins. Por favor, síganme de inmediato. El nombre lo golpeó como una sacudida, desconocido pero premonitorio. Doctora Naomi Collins, repitió, frunciendo el ceño con confusión. Sí,
respondió ella, sin ofrecer más explicaciones. Mientras Harris caminaba por el estrecho pasillo hacia la oficina trasera, la inquietud se apoderó de él. El aire se sentía más pesado con cada paso, el silencio del personal a su alrededor casi acusatorio. Esta no era una queja común de los pasajeros, era algo mucho más significativo. Cuando entraron en la habitación, el director ejecutivo, Thomas Green, ya estaba esperando. La expresión del rostro de Green lo decía todo, se trataba de una crisis. No sabes con quién te has metido, dijo Green, en voz baja pero cargada de intensidad. Las palabras golpearon a Harris como un golpe físico. Su mente se apresuró a reconstruir lo que se le había escapado, pero fue solo entonces, en esa oficina estéril, que comenzó a darse cuenta de la magnitud de sus acciones. En otro lugar, Naomi estaba sentada en su escritorio, su teléfono brillaba en la oficina tenuemente iluminada. La oscuridad coincidía con la tormenta que se estaba gestando en su interior. No era el tipo de persona que dejaba pasar las cosas, pero esta situación se sentía diferente. No se trataba de un simple malentendido o un encuentro grosero, era personal. La humillación en ese avión fue un duro recordatorio de algo sistémico, un patrón de falta de respeto profundamente arraigado en el mundo que la rodeaba. El nombre de su padre había surgido durante la conversación con los ejecutivos de la aerolínea, y ese solo hecho la había sacudido. Gregory Collins era un gigante en su campo, un hombre cuyo nombre tenía peso en salas en las que la mayoría de las personas ni siquiera podían imaginar entrar. Naomi había pasado su vida forjando su propio camino, construyendo un imperio tecnológico de $1.000 millones sin depender de su influencia. Sin embargo, allí estaba, incapaz de ignorar la innegable ventaja que le aportaba esa conexión. Cuando su teléfono volvió a vibrar, finalmente respondió. Papá, dijo, con voz firme pero con un toque de frustración, algo pasó en ese avión hoy. Necesito que escuches esto. Al otro lado, Gregory Collins escuchaba en silencio, el débil clic de su bolígrafo era el único sonido mientras procesaba sus palabras. Naomi casi podía imaginarlo sentado en su escritorio, tranquilo pero calculador, como siempre lo era en momentos de crisis. Cuéntamelo todo, dijo, con voz tranquila pero con un dejo de preocupación. Naomi vaciló, luego relató el incidente con dolorosos detalles. Explicó cómo el capitán Harris la había confrontado, le había dicho que no pertenecía a su asiento y la había sacado físicamente cuando se negó a obedecer. Su voz tembló apenas mientras describía la humillación, las miradas de los otros pasajeros y el silencio gélido que siguió. Cuando terminó, la voz de su padre rompió el silencio, medida pero llena de furia contenida. ¿Qué hizo? Me empujó, papá, repitió Naomi, su tono ahora más firme. Dijo que la primera clase no era para mí, y cuando no me moví, llamó a seguridad. La línea quedó en silencio nuevamente. Naomi pudo escuchar la respiración de su padre profundizarse mientras absorbía el peso de lo que acababa de decirle. Finalmente, Gregory habló, su tono más agudo. ¿Y no te defendiste? No, respondió Naomi, firme pero tranquila. No lo hice. Solo salí del avión. Pero, papá, esto no se trata solo de mí. Se trata de todo lo malo en cómo se trata a las personas como yo, especialmente en espacios como ese. Es racismo y es falta de respeto. Asumió que no pertenecía allí por mi apariencia. Gregory exhaló lentamente, su ira hirviendo a fuego lento debajo de su exterior controlado. Había pasado su vida luchando contra la fealdad del racismo, usando su influencia para derribar barreras y desafiar el status quo. Pero esta era su hija. Esto era diferente. Naomi, dijo después de una larga pausa, su voz un poco más suave pero todavía autoritaria, me encargaré de esto. No te preocupes. Me aseguraré de que él sepa exactamente quién eres. Naomi sintió que un nudo de tensión se aflojaba en su pecho, pero fue reemplazado rápidamente por inquietud. La influencia de su padre era poderosa, ella lo sabía. Pero no siempre era cómodo para ella confiar en ella. Papá, no quiero hacer una escena, dijo en voz baja. Solo quiero que me traten como a todos los demás. Como a una persona. La voz de Gregory se suavizó aún más, pero tenía una determinación que no podía confundirse. Lo entiendo, Naomi. Pero no tienes que aceptar ese tipo de trato. Nadie lo hace. Esto no se trata solo de un capitán grosero, se trata de un sistema que necesita cambiar. Y te prometo que esto nunca te volverá a pasar. Gracias,
papá, murmuró Naomi, la gratitud evidente en su tono. Solo, asegúrate de que no le pase a nadie más tampoco. La respuesta de Gregory fue inmediata, llena de amor y determinación. Eres mi hija, Naomi. Me aseguraré de que nunca vuelva a pasar. Ya verás. Cuando terminó la llamada, Naomi se reclinó en su silla, con el teléfono todavía brillando en su mano. Confiaba en que su padre se ocuparía de las consecuencias inmediatas, pero sus pensamientos se detuvieron en el panorama general. ¿Cuántos otros habían sido tratados de la misma manera, sin que alguien como Gregory Collins interviniera? No podía dejar pasar esto, no solo por ella sino por todos los demás que no podían defenderse. Esto no había terminado. Ni por asomo. Naomi se sentó en el silencio de su habitación de hotel, la luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas. Se quedó mirando su teléfono, con el dedo flotando sobre la pantalla como si pesara más de lo que podía soportar. Ya no se trataba solo de su humillación, sino de justicia. De asegurarse de que la siguiente persona en su posición no tuviera que soportar lo que ella había tenido que soportar. Respiró profundamente, marcó el número de su abogado y se reclinó en el lujoso sillón. Tenemos que actuar, dijo con firmeza cuando se conectó la llamada. Esto no es solo personal, es sistémico. Quiero seguir adelante con una queja formal y tendremos que prepararnos para algo más que una disculpa pública. Esto tiene que cambiar. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el capitán Thomas Harris estaba sentado en su escritorio en el salón de la tripulación, bebiendo café tibio mientras revisaba una pila de papeles. Para él, era solo una mañana más. El incidente del día anterior apenas se le había pasado por la cabeza. Claro, la pasajera había sido difícil, pero él creía que había hecho lo que se le exigía. Ella había sido disruptiva, fuera de lugar. Él había hecho cumplir las reglas, tal como le habían entrenado para hacerlo. Mientras Harris revisaba sus correos electrónicos, un mensaje del director ejecutivo de la aerolínea le llamó la atención. Fue un breve recordatorio para abordar la queja del pasajero desafiante del vuelo 782. Harris lo leyó por encima y se encogió de hombros. Ya lo he solucionado, pensó, mientras ya archivaba mentalmente el asunto. Pero lo que no sabía era que este problema estaba creciendo mucho más allá de una queja rutinaria de un pasajero. Se había convertido en una tormenta que amenazaba no solo su carrera sino también a la propia aerolínea. El director ejecutivo, tras una llamada urgente con Gregory Collins, ya había movilizado una respuesta. No se trataba de un viajero descontento común y corriente. Se trataba de Naomi Collins, una persona poderosa por derecho propio e hija de uno de los mayores accionistas de la aerolínea. Lo que estaba en juego no era solo mucho, sino estratosférico. En la sede de la aerolínea, la sala de conferencias bullía de energía frenética. Linda Shaw, la experimentada directora de Relaciones Públicas, estaba de pie en el centro de la tormenta, con sus agudos ojos escudriñando al equipo reunido a su alrededor. Esto no es solo un problema de relaciones públicas, dijo, con su voz cortando la cháchara. Esto es un desastre potencial. Una de las internas más jóvenes, Claire, levantó la mano con vacilación. Señora, comenzó con voz temblorosa, justicia para Naomi Collins es tendencia en las redes sociales. La gente lo llama discriminación racial. La reacción es significativa. La expresión de Linda se ensombreció. Las implicaciones de esto iban mucho más allá. Más allá de las relaciones públicas. Naomi no era una pasajera más, era alguien cuya voz tenía peso, alguien que tenía el poder de hacer que su marca cuidadosamente construida se derrumbara. Descúbrelo todo, espetó Linda. Quiero una cronología completa de los hechos, declaraciones de testigos y la explicación de Harris. Y que alguien se ponga en contacto con la oficina de Gregory Collins. Necesitamos controlar esto antes de que se salga aún más de control. El capitán Harris estaba sentado en un rincón tranquilo del restaurante que frecuentaba, hojeando distraídamente un periódico mientras saboreaba su desayuno habitual de huevos y tostadas. Miró por la ventana, viendo pasar el mundo, ajeno al creciente caos que giraba en torno a su nombre. Los acontecimientos del día anterior apenas persistían en su mente. Ella era solo otra alborotadora, se dijo. Hice mi trabajo. Seguí el protocolo. Pero mientras tomaba otro sorbo de café, su teléfono vibró, interrumpiendo sus pensamientos. Harris miró la pantalla y vio el nombre de su supervisor, Carl Witt. Frunciendo el ceño,
respondió con un tono informal. Buenos días, Carl. ¿Qué pasa? La voz del otro lado no tenía nada de informal. Thomas, tenemos que hablar. Ha ocurrido un incidente. Tienes que presentarte en la sede central de inmediato para una reunión con recursos humanos y la gerencia. Harry se quedó paralizado. Su agarre en el teléfono se hizo más fuerte. ¿Un incidente? El tono de Carl se endureció. Sí. Se trata de la pasajera de ayer, Naomi Collins. No es solo una queja de rutina. Créeme, querrás adelantarte a esto antes de que empeore. Por primera vez, Harry sintió un atisbo de inquietud. No sabía quién era Naomi Collins, en realidad no, pero la gravedad de la voz de Carl era imposible de ignorar. De vuelta en el aeropuerto, Naomi estaba sentada en la sala VIP, sus dedos golpeando ansiosamente el apoyabrazos de su silla. Todavía no había tenido noticias de la aerolínea, pero podía sentirlo, algo estaba a punto de romperse. Pensó en los momentos en el avión, las miradas de los otros pasajeros, la vergüenza que se le enroscó en el pecho cuando Harris la despidió como si no perteneciera al lugar. Pero esa vergüenza se había endurecido y convertido en determinación desde hacía mucho tiempo. Naomi no era solo una víctima. Era una luchadora, una agente de cambio. Su padre la había criado para que no fuera menos. Si la aerolínea pensaba que esto desaparecería en silencio, estaban a punto de saber con quién estaban tratando. Al otro lado de la ciudad, en la sede de la aerolínea, reinaba el caos. El equipo de relaciones públicas se esforzaba por contener la historia, pero la situación se estaba desmoronando más rápido de lo que podían controlarla. Los relatos de los testigos, la reacción en las redes sociales y la participación de Gregory Collins apuntaban a un hecho innegable: esto no desaparecería en silencio. Y mientras el capitán Harris conducía hacia la oficina, finalmente comenzó a sentir todo el peso de sus acciones. Cuando llegó a la sala de reuniones, la tormenta ya había alcanzado su punto máximo. Harry sintió que se le retorcía el estómago. ¿Quejas? ¿Qué quejas? Se apoyó en su escritorio, agarrándose con fuerza del borde mientras repasaba mentalmente el incidente. Carl, seguí las reglas. Esa mujer estaba siendo difícil. La saqué del asiento, tal como lo exige el procedimiento. Hice lo que tenía que hacer, insistió, aunque su voz delataba un destello de duda. El tono de Carl se volvió más gélido, un marcado contraste con su camaradería habitual. No es así como se ve desde donde estamos, respondió. Tenemos una queja oficial de la propia doctora Naomi Collins, y los medios ya están difundiendo la historia. Te sugiero que empieces a pensar detenidamente lo que vas a decir en esta reunión. A Harry se le heló la sangre. ¿Dra. Naomi Collins? No sabía el nombre, pero el peso de la voz de Carl lo dejaba claro, no se trataba de una queja común de un pasajero. Se le apretó el pecho mientras procesaba las implicaciones. Había manejado a muchos pasajeros enojados en su carrera, pero esto era diferente. Se trataba de alguien poderoso, alguien con conexiones, y la había tratado como si no fuera nada. El trayecto hasta la sede de la aerolínea se le hizo eterno. Sus pensamientos corrían a toda velocidad mientras la ansiedad lo desgarraba. ¿Y si esto me arruina? ¿Y si me despiden? ¿Me demandan? Siempre se había enorgullecido de su profesionalismo, pero ahora su carrera, su reputación, todo, parecía estar desmoronándose. De vuelta en la sala de conferencias de la aerolínea, Claire estaba sentada nerviosamente en su escritorio, sosteniendo su teléfono como si estuviera a punto de explotar. Había pasado horas tratando de comunicarse con la oficina de Gregory Collins. Finalmente, logró comunicarse con su asistente, pero la respuesta no fue nada tranquilizadora. El señor Collins está al tanto de la situación, dijo el asistente secamente. Está manejando esto personalmente. Si la aerolínea desea comunicarse con él, necesitarán pasar por su equipo legal. Las manos de Claire temblaban cuando terminó la llamada. Se volvió hacia Linda Shaw, su rostro pálido delataba su miedo. No están interesados en hablar con nosotros, susurró Claire. Gregory Collins ya está involucrado y está haciendo de esto algo personal. Linda se reclinó en su silla, mientras su mente aguda armaba el rompecabezas. Esto ya no era solo una queja, era como una crisis en toda regla. Gregory Collins no era solo un hombre rico, era una de las figuras más poderosas de la industria, accionista de su propia empresa. No era conocido por dar marcha atrás,
y ahora, estaban en su punto de mira. Naomi, por su parte, era metódica. A raíz de su humillación pública, había convertido su dolor en acción. Se sentó en la oficina de su casa, revisando notas, correos electrónicos y la grabación que había tomado durante el incidente. Cada detalle importaba ahora. Su abogado ya estaba redactando la denuncia legal, citando discriminación racial y agresión física. Esto ya no se trataba solo de ella. Se trataba de todas las personas que habían sufrido en silencio, negadas la dignidad y el respeto por el color de su piel. Naomi no iba a dejar pasar esto. Al otro lado de la ciudad, su padre, Gregory Collins, ya estaba haciendo llamadas. Había aprendido hace mucho tiempo que el mundo no era justo, pero esto no se trataba solo de injusticia. Era personal. Su hija había sido humillada, empujada fuera del asiento que le correspondía y desestimada como si no perteneciera a ese lugar. Eso no era algo que él toleraría. Mientras continuaba la investigación, Recursos Humanos entrevistó a los asistentes de vuelo y pasajeros que habían presenciado el altercado. Los relatos eran condenatorios. Varias personas confirmaron la historia de Naomi. El capitán Harris había sido grosero, despectivo y agresivo desde el principio. En el momento en que sacó físicamente a Naomi de su asiento, se había cruzado la línea. Al final del día, el equipo legal de la aerolínea había llegado a una conclusión sombría: la situación se estaba saliendo de control. Necesitaban actuar rápidamente. Si no resolvían esto pronto, podría escalar hacia una demanda, o peor aún, un desastre de relaciones públicas que podría destruir su marca. El capitán Harris llegó a la sede para la reunión de emergencia, con las palmas de las manos húmedas y el estómago revuelto. Se sentó en la sala de espera. El aire estéril que lo rodeaba amplificaba el miedo que se acumulaba en su pecho. Cuando finalmente lo llamaron a la oficina del director ejecutivo, entró y encontró a Janet Reed sentada en su escritorio. Su rostro estaba pálido, su habitual comportamiento sereno había sido reemplazado por una visible tensión. «Siéntese, capitán», dijo Janet, con la voz entrecortada y sin su calidez habitual. Harris obedeció, aunque la habitación parecía estar cerrándose sobre él. «No entiendo», comenzó, con la voz temblorosa. «¿De qué se trata esto?» Seguí el protocolo. Ella fue disruptiva. Janet lo interrumpió con un gesto brusco. «¿Sabes quién es Naomi Collins?», preguntó, mirándolo con frialdad. Harris frunció el ceño, genuinamente confundido. «No, no lo sé. Ella es solo una pasajera. Una que se negó a seguir las reglas». Janet suspiró, pellizcando el puente de su nariz como si intentara contener su frustración. «Naomi Collins no es una pasajera cualquiera», dijo lentamente. «Es la hija de Gregory Collins, uno de los empresarios negros más ricos e influyentes del mundo. Es dueño de una parte importante de esta aerolínea». Las palabras golpearon a Harris como un trueno. Su rostro palideció al darse cuenta de la magnitud de su error. «¿Es dueño de la aerolínea?». Janet se inclinó hacia adelante, con un tono de acero. «No se trata solo de ti, Harris. Se trata de la aerolínea, nuestra reputación y todo lo que hemos construido. Y gracias a tus acciones, estamos a punto de enfrentar una tormenta como nunca antes hemos visto». Naomi estaba sentada en su escritorio esa noche, mirando por la ventana mientras las luces de la ciudad titilaban en la distancia. Pensó en las innumerables personas que habían experimentado indignidades similares, que no tenían un Gregory Collins que las respaldara. Su padre había prometido manejar la situación y ella sabía que lo haría. Pero también sabía que no se trataba solo de un capitán o una aerolínea. Se trataba de cambiar el sistema y ella estaba decidida a ser el catalizador. «Pongámonos a trabajar», murmuró para sí misma, cogiendo el teléfono para hacer otra llamada. La pelea apenas estaba empezando. El corazón del capitán Harris latía tan fuerte que pensó que iba a estallar. «¿Qué?», susurró, con una voz apenas audible. «¿Es su hija?». Janet asintió con gravedad, con los labios apretados en una fina línea. «Sí. Y Gregory Collins ya se ha puesto en contacto con nuestro equipo legal. Está furioso por lo que pasó en ese vuelo. La indignación pública crece cada hora, capitán. Tiene que entender la gravedad de esta situación». Harris sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. Había oído hablar de Gregory Collins, un hombre cuyo nombre era sinónimo de poder, riqueza y cambio social.
Collins no era solo un titán en el mundo de los negocios, también era un feroz defensor de la igualdad racial. ¿Pero Naomi? Harris no se había dado cuenta de quién era. Pero yo no lo sabía, protestó Harris, elevando la voz con desesperación. No sabía que ella era su hija. Solo estaba haciendo mi trabajo. Ella no estaba siguiendo órdenes. Estaba siendo irrespetuosa. Janet se inclinó hacia adelante, con una expresión suave pero inflexible. No lo entiendes, ¿verdad? No se trata solo de que ella sea irrespetuosa. Se trata de discriminación racial. Tus acciones en ese avión son un claro ejemplo de cómo el sistema trata a las personas negras de manera diferente, especialmente cuando hay autoridad involucrada. Hizo una pausa, su mirada penetrante. Naomi Collins no fue tratada como si perteneciera a ese asiento de primera clase debido a su raza. Y no puedes desestimar eso. Harris abrió la boca para defenderse, pero Janet levantó una mano, interrumpiéndolo. Capitán, dijo con firmeza, su voz como acero envuelto en seda, tenemos un problema. Has sido un piloto experimentado durante años, pero esta vez, cruzaste la línea. Has creado una tormenta que no podemos controlar. Respiró profundamente, su vacilación era evidente. Con efecto inmediato, te suspenderemos a la espera de una investigación completa. Las palabras golpearon a Harris como un puñetazo en el estómago. Su rostro se sonrojó, su mente se aceleró mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. ¿Suspendido? La palabra resonó en sus oídos, más fuerte con cada segundo que pasaba. Esto podría arruinarme. Mi carrera. Mi reputación. Mi vida. Yo, no sé qué más decir, tartamudeó, con la voz hueca. No quería que esto sucediera. Solo estaba haciendo mi trabajo. Los ojos de Janet se suavizaron por un breve momento, pero su tono permaneció afilado. Tienes que entender, capitán. Esto es más grande que tú. Se trata de poder, privilegio y responsabilidad. La familia Collins no va a permitir que esto pase, y tampoco el público. Has quedado atrapado en algo mucho más grande de lo que crees. Si no manejamos esto bien, podría destruir la aerolínea. ¿Entiendes la gravedad de esto? Harris asintió aturdido, aunque su mente estaba confusa. Naomi Collins no era una mujer cualquiera. Era alguien que importaba, una mujer con influencia, un padre que podía derribar imperios con una sola llamada telefónica. Janet se puso de pie, señalando el final de la conversación. Estaremos en contacto, capitán. Por ahora, mantente fuera del foco de atención. La prensa ya está dando vueltas como buitres. Harris se levantó con piernas temblorosas y salió de la oficina. Sus pasos resonaron por el pasillo estéril, cada uno más pesado que el anterior. Parecía que se dirigía hacia el final de su carrera, que su vida tal como la conocía se desmoronaba a su alrededor. Mientras tanto, Naomi Collins estaba sentada en la oficina de su padre, con sus emociones como una tormenta debajo de su apariencia serena. El frenesí de los medios la había convertido de la noche a la mañana en un símbolo, una mujer que se había opuesto al racismo sistémico. Todos los titulares la retrataban como una figura de fuerza y desafío, pero para Naomi, todavía se sentía cruda y profundamente personal. No puedo creer que esto esté sucediendo, papá, dijo, con la voz tensa por la ira. Solo estaba sentada en mi asiento. No tenía derecho a tocarme. No tenía derecho a empujarme. Gregory Collins se inclinó hacia adelante, su rostro era una máscara de tranquila determinación. Lo sé, cariño, respondió suavemente. Pero tienes que entender, esto no se trata solo de ti. Esto se trata de todas las personas negras que alguna vez fueron tratadas como si no importaran. Se trata del sistema que permite que personas como Harris piensen que pueden tratarte de esa manera. Vamos a asegurarnos de que él, y todos los demás, comprendan las consecuencias de sus acciones. Naomi asintió, las palabras de su padre resonaron, aunque no aliviaron el dolor de la humillación. Es solo que se siente tan humillante, susurró. Nunca quise ser el centro de atención de esta manera. Gregory se inclinó sobre el escritorio y tomó su mano entre las suyas. Sé que no lo quisiste. Pero a veces, no tenemos otra opción. Esto es más grande que solo tú, Naomi. Español, esto se trata de demostrarle a la gente que no vamos a permitir que este tipo de injusticia pase desapercibida nunca más. Naomi suspiró,
con los ojos ardiendo de lágrimas contenidas. No quería venganza, pero sí quería rendición de cuentas. Harris necesitaba entender la gravedad de lo que había hecho, no solo a ella, sino a todos los que alguna vez habían sido tratados como inferiores. Al otro lado de la ciudad, el capitán Harris estaba sentado solo en su sala de estar con poca luz, mirando fijamente la televisión. Un presentador de noticias estaba detallando el incidente en el vuelo. Sus palabras eran más dolorosas de lo que él creía posible. El video de Naomi Collins siendo sacada a la fuerza de su asiento de primera clase se había vuelto viral. Los hashtags, los titulares, todos apuntaban a una cosa: discriminación racial. El teléfono de Harris volvió a vibrar, las notificaciones incesantes. No necesitaba comprobarlo para saber lo que decían. Mensajes furiosos de extraños. Compañeros que se distanciaban. Miembros de la familia que suplicaban respuestas. Por primera vez, la duda se coló donde siempre había estado su seguridad en sí mismo. ¿Había hecho algo malo? Sacudió la cabeza, tratando de ahuyentar el pensamiento. Había seguido las reglas, no. Pero la palabra discriminación resonó en su mente, negándose a ser ignorada. Las consecuencias de sus acciones apenas habían comenzado a revelarse, y Harris sabía una cosa con certeza: la historia no había terminado. Estaba lejos de terminar. Naomi Collins, una mujer negra de logros incomparables, multimillonaria, filántropa y pionera, había sido humillada por un hombre blanco en uniforme. Internet estalló en indignación colectiva. En Twitter, hashtags como #Justice for Naomi y #Racial Discrimination Index se convirtieron en tendencia en cuestión de horas. El video, una dura acusación de prejuicio, mostraba a Naomi siendo empujada aún. La sacaron a la fuerza de su asiento de primera clase. La emisión se repitió una y otra vez en todos los principales canales de noticias, y cada repetición avivó las llamas de la ira y estimuló conversaciones a nivel nacional sobre el racismo sistémico. Las redes sociales se llenaron de fervor. Los comentarios se multiplicaron, llenos de solidaridad e indignación. Muchos exigieron justicia para Naomi, elogiaron su resistencia y condenaron a la aerolínea. Otros hicieron preguntas directas. ¿Cómo pudo ocurrir un incidente de esta magnitud sin repercusiones rápidas para el capitán Harris? El público exigió responsabilidades, no solo por Naomi sino por los innumerables otros que habían enfrentado indignidades similares en silencio. Sin darse cuenta de la tormenta que había desatado, el capitán Harris tomó un sorbo de su bebida en un bar y desestimó el incidente ante sus amigos. Fue solo una discusión, dijo encogiéndose de hombros y con una leve sonrisa burlona tirando de la comisura de la boca. Ella no estaba siguiendo las órdenes, así que tuve que mostrarle quién está a cargo. Pero nadie se rió. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y acusadoras. Harris no podía ver el panorama general. Para él, la insistencia de Naomi en conservar el asiento era un mero inconveniente, un desafío a su autoridad, algo que debía ser aplastado. No la había visto como una persona que mereciera respeto o dignidad. Peor aún, no había comprendido la magnitud de sus acciones ni la oleada de consecuencias que traerían sobre su vida. Naomi, mientras tanto, estaba lidiando con las consecuencias a su manera. No era del tipo que aceptaba en silencio la humillación y seguía adelante. No era así. Con su padre, Gregory Collins, firmemente de su lado, Naomi sabía que tenía la fuerza, y el poder, para contraatacar. No se trataba solo de ella. Se trataba de enviar un mensaje: los negros ya no aceptarían que los trataran como inferiores. Su teléfono vibraba incesantemente con llamadas y mensajes. La mayoría eran ignorados. A Naomi no le interesaba la compasión ni las trivialidades. Estaba concentrada en lo que vendría después. No quería hacerse la víctima, pero no podía ignorar el profundo dolor de lo que había sucedido. No era la primera vez que una persona negra había sido tratada injustamente. Ni siquiera era la primera vez que se enfrentaba a la discriminación. Pero esta vez era diferente. Esta vez, el mundo estaba mirando. No voy a dejar que esto pase inadvertido, papá, dijo Naomi con firmeza, con la voz firme pero hirviendo de determinación. Se encontraba en la enorme oficina de su padre, con el horizonte de la ciudad brillando detrás de ella. Gregory Collins, un hombre famoso por su tranquila resolución y su agudo intelecto, se reclinó en su silla, con el rostro marcado tanto por el orgullo como por la preocupación. Lo sé, Naomi, respondió con tono mesurado. Pero debemos tener cuidado.
Esto ya no se trata solo del capitán Harris. Se trata de todo, poder, privilegio y la forma en que el sistema nos ha tratado durante siglos. Naomi asintió con la mandíbula apretada. Entendía el peso de sus palabras. Esta no era solo una pelea personal, era una batalla contra un problema mucho más grande y profundamente arraigado. Pero no podía dejar pasar este momento. No esta vez. Quiero que sientan las consecuencias de sus acciones, dijo, con voz firme. Y si eso significa hacer esto público, que así sea. Gregory la miró durante un largo momento antes de asentir. Nos aseguraremos de que la aerolínea comprenda exactamente lo que sucedió. Llamaré a algunos de mis contactos. Pero debemos ser minuciosos. Necesitamos tener todos los hechos antes de hacer un movimiento. Sin errores. Aunque odiaba esperar, Naomi estuvo de acuerdo. La lucha por la justicia no era algo que dejaría en manos de las lentas ruedas de la burocracia, pero sabía la importancia de la preparación. Durante los siguientes días, ella y su equipo recopilaron declaraciones de testigos, imágenes de vuelos y pruebas corroborativas. Cuando se conoció la historia, fue imposible ignorarla. El titular en todos los principales medios decía: multimillonario negro agredido en un avión por un capitán blanco, ¿qué sucederá después? Naomi dio un paso adelante con valentía y convocó una conferencia de prensa para abordar el incidente. La sala estaba repleta de reporteros que disparaban sus cámaras sin parar. Gregory estaba de pie junto a ella, su presencia era una fortaleza de apoyo. Naomi enderezó los hombros y se enfrentó al mar de rostros expectantes con una determinación serena. Gracias a todos por venir, comenzó, con voz firme pero autoritaria. Cada palabra llevaba el peso de sus experiencias, la injusticia que había soportado y la fuerza que había encontrado dentro de sí misma. Lo que me pasó en ese avión no fue solo un error. No fue un malentendido. Fue un acto de racismo, simple y llanamente. La sala quedó en silencio y sus palabras resonaron como un trueno. El capitán Thomas Harris, un hombre que representa a una aerolínea que dice valorar el servicio al cliente, me trató con total falta de respeto. No porque fuera una pasajera problemática, sino porque soy negra. Esa es la realidad de lo que sucedió. Hizo una pausa para permitir que la gravedad de su declaración se asimilara. Las cámaras dispararon furiosamente, capturando la emoción cruda en sus ojos. La mirada firme de Gregory le recordó que no estaba sola en esta lucha. Esto no es solo. Se trata de mí, continuó Naomi, con la voz cada vez más fuerte. Se trata de todas las personas negras a las que se les ha hecho sentir que no pertenecen. Todas las personas que han sido juzgadas, descartadas o irrespetadas por el color de su piel. Me niego a dejar que esto quede sin respuesta. Nos negamos a dejar que esto quede sin respuesta. La sala estalló en preguntas, pero Naomi se mantuvo firme, su determinación inquebrantable. Ya no hablaba solo por sí misma, hablaba por toda una comunidad. La batalla que se avecinaba sería larga y ardua, pero Naomi Collins estaba lista. El capitán Harris, en algún lugar del aislamiento de su casa, miró la transmisión con creciente temor. Sus propias palabras y acciones ahora se cernían sobre él como una sombra oscura. Por primera vez, sintió todo el peso de lo que había hecho. La lucha por la justicia apenas comenzaba. Naomi ocupó su lugar en la sala del tribunal repleta, con la espalda recta y la mirada firme. El aire estaba cargado de tensión, del tipo que hace que cada susurro parezca un grito. Gregory Collins estaba de pie junto a ella cuando entraron, su presencia era un silencioso pilar de fortaleza. Las cámaras disparaban sin cesar afuera y los reporteros se empujaban para tener una vista, pero una vez dentro, todo el ruido pareció desvanecerse. Este era el momento para el que Naomi se había estado preparando, la oportunidad de exponer la verdad no solo sobre el trato que había recibido, sino sobre un sistema que había permitido que prosperara tal discriminación. En marcado contraste, el capitán Thomas Harris estaba sentado a la mesa de los acusados, con el rostro pálido y su comportamiento apacible. Atrás quedó el hombre seguro que alguna vez se enorgullecía de su autoridad en un avión. Ahora, era solo otra persona obligada a lidiar con el peso de sus acciones. Sus manos temblaban mientras buscaba torpemente papeles, evitando la mirada de Naomi. Sabía que había mucho en juego, pero lo que lo atormentaba más que nada era comprender que este caso había crecido mucho más allá de sus propios errores. Esto ya no se trataba solo de él, se trataba de un fracaso sistémico, y el mundo estaba mirando.
Naomi se ajustó su elegante blazer negro y sus dedos rozaron la fría madera del banco de la sala. Escudriñó la sala, desconocidos, periodistas, críticos y aliados, todos esperando ver qué sucedería. Su abogada, Patricia Allen, estaba sentada a su lado, una profesional experimentada que irradiaba confianza. Patricia se inclinó y susurró: «Lo tenemos todo bajo control, Naomi. Hoy es solo el comienzo. Descubriremos la verdad, sin importar cuán profundamente esté enterrada». Naomi asintió con la cabeza, con los ojos afilados y decididos. «Hagámoslo», murmuró en respuesta, con voz firme. No se trataba solo de ella. Se trataba de los innumerables otros que habían sufrido en silencio, cuyas historias no habían sido escuchadas. Las puertas de la sala se abrieron y entró la jueza Evelyn Thompson, con su toga ondeando mientras caminaba hacia el banco. La sala quedó en silencio. La jueza Thompson era una presencia formidable, una mujer negra con reputación de imparcialidad y un compromiso inquebrantable con la justicia. Naomi sintió un destello de esperanza. Si alguien podía captar las implicaciones más profundas de este caso, era ella. «Orden en la corte», resonó la voz de la jueza Thompson, tranquila pero autoritaria. «Estamos aquí para escuchar el caso de Naomi Collins contra Thomas Harris, abordando acusaciones de discriminación racial y agresión. Procedamos con las declaraciones de apertura». Patricia Allen se levantó de su asiento, sus tacones golpeando suavemente contra el piso pulido mientras se acercaba al estrado. Todos los ojos en la sala estaban sobre ella. Hizo una pausa, dejando que el peso del momento se asentara, antes de comenzar. «Su señoría, miembros de la corte», comenzó Patricia, su voz clara y firme. «Estamos aquí hoy porque mi cliente, Naomi Collins, fue sometida a un acto atroz de discriminación racial y agresión física a manos del capitán Thomas Harris. En lo que debería haber sido un vuelo normal, mi cliente fue humillada, sacada de su asiento legítimo en primera clase y tratada como si no perteneciera a ese lugar, simplemente por el color de su piel». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como un trueno. Un murmullo recorrió la galería, que el juez silenció rápidamente con el mazo. Patricia continuó, con un tono firme. «Este caso no se trata solo de un incidente. Se trata de un problema más amplio de racismo sistémico que sigue plagando las instituciones, incluida la industria aérea. La evidencia mostrará que mi cliente no solo fue maltratada, sino que sus derechos fueron violados de una manera que es inaceptable e ilegal. Probaremos, sin lugar a dudas, que las acciones del capitán Harris se basaron en prejuicios y exigiremos responsabilidades, no solo por Naomi Collins, sino por todas las personas que han enfrentado injusticias similares». Naomi sintió una oleada de emoción cuando Patricia habló. La sala del tribunal parecía cerrarse a su alrededor, el peso de la historia presionando sobre sus hombros. Pensó en los innumerables rostros, anónimos y sin rostro, que habían sido silenciados por el prejuicio. No solo estaba luchando por sí misma. Estaba luchando por ellos. El abogado contrario, un hombre de mediana edad con un elegante traje gris, se levantó para pronunciar su declaración. Su tono. El tono fue mesurado, casi ensayado. «Señoría, reconocemos que este incidente ha generado una importante atención pública, pero debemos recordar que no todo es lo que parece. Mi cliente, el capitán Harris, actuó bajo presión en una situación de alta presión. No fue un acto de racismo, sino más bien una falta de comunicación que se intensificó innecesariamente. Tenemos la intención de demostrar que las acciones del capitán Harris, aunque lamentables, no estuvieron motivadas por prejuicios». Naomi apretó la mandíbula. ¿Falta de comunicación? La palabra sonó hueca en sus oídos, una excusa débil para lo que había soportado. Miró a Patricia, quien le hizo un gesto tranquilizador con la cabeza como si dijera: «Déjenlos intentarlo. Tenemos la verdad de nuestro lado». Se llamó al primer testigo, un pasajero que había estado sentado cerca durante el incidente. Mientras subían al estrado, Naomi escuchó atentamente, cada detalle grabado en su mente. El pasajero describió el momento en que Naomi fue confrontada, como el tono del capitán Harris había sido brusco y condescendiente, como había desestimado sus protestas sin pensarlo 2 veces. «Recuerdo que pensé, ¿por qué está pasando esto?», dijo el testigo, con la voz ligeramente temblorosa. «Me sentí mal. Ella no estaba haciendo nada disruptivo. Solo estaba sentada allí». El pecho de Naomi se apretó mientras escuchaba. Podía sentir las miradas de la sala del tribunal sobre ella, pero se negó a apartar la mirada.
Esta era su verdad, expuesta a la vista de todos. A medida que avanzaban los procedimientos, el peso del caso se hizo más evidente. El equipo de Naomi presentó pruebas en video, testimonios de testigos y una cronología de los eventos que pintaban un panorama condenatorio de las acciones del capitán Harris. La defensa intentó cambiar la narrativa, enmarcando a Harris como un hombre atrapado en un desafortunado malentendido. Pero los hechos eran innegables. Llegó el turno de Naomi para testificar, y se levantó con una fuerza silenciosa. Al caminar hacia el estrado, sintió que la mirada colectiva de la sala del tribunal se posaba sobre ella. Respiró profundamente y comenzó a relatar los acontecimientos de ese día, con voz firme pero teñida de emoción. Estaba sentada en mi asiento, ocupándome de mis asuntos, comenzó. Cuando el capitán Harris se acercó a mí, estaba claro por su tono y su comportamiento que no creía que yo perteneciera allí. No hizo preguntas. No escuchó. Me vio y tomó una decisión basada en sus suposiciones que tenían todo que ver con el color de mi piel. Sus palabras fueron poderosas, crudas y sin remordimientos. Naomi no eludió el dolor de la experiencia ni las implicaciones más amplias que conllevaba. Cuando terminó, no se oía ni un sonido en la sala del tribunal. Era solo el primer día del juicio, pero ya estaba claro, este caso era mucho más que la lucha de una mujer por la justicia. Se trataba de un ajuste de cuentas con los prejuicios profundamente arraigados que no habían sido cuestionados durante demasiado tiempo. Naomi Collins estaba lista para llevarlo a cabo, sin importar cuánto tiempo llevara. La sala del tribunal era un escenario y la tensión en el aire era el diálogo tácito entre la verdad y la negación. Naomi estaba sentada en la mesa del demandante, con una postura impecable y una expresión resuelta. A su lado estaba su padre, Gregory Collins, la fuerza silenciosa en la que se había apoyado durante toda esta terrible experiencia. Su corazón latía con firmeza y cada latido era un recordatorio de por qué estaba allí, no para vengarse, sino para hacer justicia. Al otro lado de la sala, el capitán Thomas Harris estaba sentado en un estado completamente diferente. Su comportamiento sereno se había destrozado. Sus hombros se hundieron bajo el peso del escrutinio público y sus manos temblaban ligeramente mientras se aferraban a los bordes de la mesa del acusado. Su abogado, Richard Holt, susurró palabras tranquilizadoras apresuradas, pero la mirada de Harris permaneció fija en el suelo, como si evitar las miradas de la sala lo absolvería de alguna manera de la culpa. Patricia Allen, la abogada de Naomi, se puso de pie para dirigirse al tribunal, con voz firme y autoritaria. Señoría, miembros del jurado, las pruebas que hemos presentado hablan por sí solas. Ese día, la señorita Collins, una pasajera que pagaba su pasaje y tenía un asiento confirmado en primera clase, fue sometida a un trato que solo puede describirse como discriminatorio y violento. El capitán Thomas Harris no solo cuestionó su presencia en primera clase, sino que decidió que no pertenecía a ese lugar. No vio a una mujer negra exitosa. Vio una oportunidad de ejercer su prejuicio bajo el disfraz de la autoridad. Patricia hizo un gesto hacia la galería, donde una pantalla mostraba una imagen fija de las imágenes de seguridad del vuelo. El capitán Harris se acercaba a Naomi, sentada tranquilamente en primera clase. El siguiente clip mostraba el momento en que la sacaron a la fuerza de su asiento. Los espectadores se quedaron boquiabiertos mientras se reproducía el video. Esta filmación, continuó Patricia, no es solo un relato del maltrato a una mujer. Es un reflejo de un problema sistémico, una cultura que permite y perpetúa la discriminación contra las personas negras, incluso aquellas que han ascendido en las filas del éxito. Y no se equivoquen, este caso no se trata solo del capitán Harris. Se trata de responsabilizar a toda una industria que ha permitido que un comportamiento como el suyo pase desapercibido. Naomi miró. Naomi miró a Harris. Estaba pálido y sus ojos se dirigían rápidamente hacia el jurado. Ella podía ver las grietas que se formaban en su defensa. Pero Holt se puso de pie, con una expresión aguda y desafiante, listo para contraatacar. Su señoría, comenzó, con un tono cortante, la defensa sostiene que esto fue un malentendido. El capitán Harris actuó de acuerdo con el protocolo para abordar lo que percibió como una interrupción. La noción de que la raza jugó un papel en este incidente es especulativa en el mejor de los casos. Mi cliente tiene un historial de servicio impecable y ha tratado a todos los pasajeros, independientemente de la raza, con profesionalismo a lo largo de su carrera. El estómago de Naomi se revolvió. ¿Un malentendido?
¿Cuántas veces les habían dicho a las mujeres negras que su dolor era un malentendido, que su ira estaba fuera de lugar, que sus experiencias no eran reales? Las palabras le dolieron, pero se obligó a mantener la compostura. Señorita Collins, continuó Holt, dirigiéndose a ella directamente, ¿no es cierto que se negó a cooperar con el capitán Harris cuando le pidió que le mostrara su boleto? Naomi se enderezó en su asiento, con la mirada firme. Se volvió hacia el jurado, con voz tranquila pero firme. Le entregué mi boleto sin dudarlo. Cuando el capitán Harris lo miró, no cuestionó los detalles, me cuestionó a mí. Su tono, sus palabras, todo lo relacionado con la interacción dejó en claro que él creía que yo no pertenecía allí, sin importar lo que dijera el boleto. Holt intentó interrumpir, pero Naomi se inclinó hacia adelante, su voz atravesó la sala como el acero. No pueden llamarlo un malentendido. No pueden desestimar lo que me pasó como protocolo. Esto no se trataba de seguir reglas. Se trataba de poder que se utilizó para degradarme, humillarme y silenciarme debido al color de mi piel. El silencio que siguió fue eléctrico. Las palabras de Naomi habían caído como un martillo, e incluso el mazo del juez parecía innecesario para restablecer el orden. Holt vaciló, su confianza habitual vaciló mientras regresaba a su asiento. Patricia se levantó una vez más. Gracias, señorita Collins. La acusación da por concluido su caso, señoría. Al día siguiente, cuando los testigos subieron al estrado, el caso de la defensa empezó a desenredarse. Los pasajeros relataron lo que habían visto, una Naomi tranquila y serena siendo confrontada agresivamente por el capitán Harris, y su obediencia recibida con hostilidad. Un testigo, una mujer de mediana edad sentada en clase económica, testificó, vi todo. Ella no estaba causando ningún problema. Simplemente se sentó allí, y él siguió empujándola. Recuerdo que pensé, ¿por qué le está tratando así? No parecía justo. Otro testigo, un pasajero de primera clase, agregó, lo escuché decir algo sobre que ella causaba un alboroto. Pero ella no estaba haciendo nada. Simplemente estaba sentada en su asiento. Cada testimonio socavaba el argumento de la defensa y, con cada palabra, Harris parecía encogerse aún más en su silla. Cuando se reprodujo la evidencia en video para el jurado, su rostro estaba pálido. Cuando la acusación dio por concluido su caso, Naomi sintió una tranquila sensación de reivindicación. Ella había dicho la verdad, y la verdad había encontrado su camino hasta la sala del tribunal. Cuando llegó el momento de que la defensa presentara sus argumentos finales, las palabras de Holt fueron débiles y poco convincentes, eclipsadas por la abrumadora evidencia contra Harris. Incluso el jurado parecía impasible ante sus intentos de enmarcar el incidente como un simple malentendido. Los momentos finales del juicio pertenecieron a Patricia. Hoy, hemos visto lo que sucede cuando se permite que el prejuicio se disfrace de autoridad, dijo. Pero la señorita Collins no está aquí solo por ella misma. Está aquí por cada persona a la que se le ha dicho que no pertenece, por cada voz que ha sido silenciada. Este no es solo un veredicto sobre el capitán Harris. Es un veredicto sobre los sistemas que han permitido que personas como él actúen con impunidad. Los insto a que consideren no solo la evidencia sino el impacto de su decisión en la lucha por la justicia. Mientras el jurado deliberaba, Naomi permaneció sentada en silencio, con las manos entrelazadas con fuerza. Había hecho todo lo que podía. Ahora, les tocaba a ellos. Cuando finalmente se leyó el veredicto, las palabras resonaron en la sala como una campana, culpable. Una ola de emoción invadió a Naomi. No sonrió ni lloró. Simplemente exhaló, el peso de la lucha se alivió ligeramente de sus hombros. El viaje no había terminado, pero hoy había ganado una batalla, por ella misma, por su padre y por todos a quienes alguna vez les habían dicho que no pertenecían a este mundo. La sala se quedó en silencio mientras Naomi hablaba, su voz atravesaba el silencio como una cuchilla. Relató la humillación que había soportado, como el capitán Thomas Harris la había tratado no como una persona, sino como un objeto que debía ser descartado simplemente por su raza. No pedí un trato especial, dijo Naomi, con voz firme pero cargada de emoción. Pedí respeto. Pero él no me vio como una persona. Me vio como una mujer negra que no pertenecía a su mundo. Gregory, su padre, estuvo a su lado durante todo el juicio, su presencia tranquila pero inquebrantable. Él era un pilar de fortaleza, un recordatorio de que ella no estaba sola.
En esta lucha, Gregory sabía muy bien que el sistema a menudo favorecía a los poderosos y que la justicia parecía esquiva para gente como ellos. Pero también creía en la innegable fuerza de la verdad. Y la verdad era clara, habían tratado mal a Naomi y Harris debía rendir cuentas. Ahora, había llegado el momento de rendir cuentas. El jurado había deliberado durante horas y la tensión en la sala era lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo. Todos los rostros de la sala estaban pintados de anticipación, todos conteniendo la respiración mientras el juez se levantaba para dar el veredicto. Un hombre mayor con un comportamiento severo, el juez se ajustó las gafas y se aclaró la garganta, su voz ordenando silencio. Después de una cuidadosa consideración de todas las pruebas presentadas, comenzó, sus palabras medidas y deliberadas, el jurado ha llegado a una decisión. Declaramos al capitán Thomas Harris culpable de discriminación racial y agresión. El pecho de Naomi se apretó cuando esas palabras la invadieron. No era la primera vez que escuchaba acusaciones de ese tipo contra Harris, pero oírlas pronunciadas en la solemnidad de un tribunal era diferente. Esto era una validación. Esto era justicia. Miró a su padre. La expresión de Gregory seguía tranquila, pero podía ver el orgullo brillando en sus ojos. Esta victoria no era solo para ella. Era para todos los que alguna vez habían sido perjudicados por un sistema que protegía a algunos mientras descartaba a otros. El rostro del capitán Harris se contrajo de incredulidad. Sus ojos se dirigieron a su abogado, buscando un salvavidas que no estaba allí. Se había acabado. El veredicto era definitivo y no había escapatoria de las consecuencias de sus acciones. La voz del juez atravesó los murmullos de la multitud. Capitán Harris, queda condenado a 12 meses de prisión por sus acciones. Además, la aerolínea se enfrentará a una demanda civil y se le prohibirá trabajar en la aviación de forma permanente. Sus acciones fueron una violación directa de la confianza que los pasajeros depositan en sus tripulaciones de vuelo. La sala estalló en una cacofonía de reacciones. Algunas personas aplaudieron, mientras que otras sacudieron la cabeza con incredulidad. El abogado de Harris intentó intervenir, pero el juez lo hizo callar con mano firme. No habrá más discusión, dijo, con un tono final e inflexible. Naomi sintió una ola de calma que la invadió. Se había terminado. El sistema, que le había fallado tantas veces antes, finalmente había funcionado. El peso que había soportado durante tanto tiempo pareció aliviarse, reemplazado por una tranquila sensación de triunfo. Podía sentir las miradas de la sala sobre ella, pero ya no tenían el aguijón del juicio. Había luchado y había ganado. Gregory le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Lo logramos, dijo suavemente. Pero recuerda, esto no se trata solo de ti. Se trata de todos los que alguna vez fueron silenciados, todos a los que alguna vez les dijeron que no importaban. Hoy, demostramos que sí importan. Naomi asintió, con la garganta apretada por la emoción. Quería decir algo, pero las palabras se sentían innecesarias. En cambio, le dio a su padre una pequeña sonrisa de agradecimiento. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió fuerte, empoderada. No era solo una victoria para ella, era una declaración, un faro de esperanza para quienes aún luchaban en silencio. Cuando salieron de la sala del tribunal, los medios de comunicación los invadieron, con las cámaras encendidas y los micrófonos encendidos. Naomi mantuvo la cabeza en alto, su concentración inquebrantable. Había sabido desde el principio que esta lucha no era solo personal, se trataba de enviar un mensaje. El racismo no tenía lugar en la sociedad, ni en los cielos, ni en la tierra, ni en ningún lugar. Detrás de ellos, el capitán Harris fue escoltado afuera con las manos esposadas, la cabeza inclinada, los hombros caídos en señal de derrota. El hombre que alguna vez fue orgulloso ahora enfrentaba todo el peso de sus acciones. Su caída era un espectáculo para todos. Los periodistas le hicieron preguntas, pero él no ofreció respuestas. No le quedaba nada más que decir. Cuando Naomi y su padre subieron al auto, las puertas se cerraron con una silenciosa decisión. Miró por la ventana y vio cómo la multitud comenzaba a dispersarse, y el peso de todo finalmente se hacía sentir. Había soportado mucho, pero había emergido más fuerte. ¿Qué sigue, papá?, preguntó, con voz suave pero firme. Gregory sonrió, con los ojos llenos de orgullo. Seguimos avanzando, Naomi. Luchamos por la próxima persona que necesite ayuda. Luchamos por la justicia. Luchamos por el cambio. Naomi asintió,
La determinación iluminaba sus rasgos. Sabía que su lucha no había terminado, todavía quedaban batallas por ganar, todavía voces por escuchar. Pero por ahora, finalmente podía respirar. Había hecho una diferencia y nada volvería a hacer lo mismo. Mientras el auto se alejaba, Naomi miró el mundo que había más allá. Era un mundo que no siempre era amable, pero también era un mundo capaz de cambiar. Y ella estaba lista para ser parte de ese cambio, para usar su voz y su fuerza para asegurarse de que nadie tuviera que enfrentar lo que ella había soportado. El futuro era suyo y lo protegería ferozmente. Su historia no había terminado, apenas había comenzado. La pantalla se vuelve negra, el sonido del auto se desvanece en la distancia, dejando atrás una sensación de esperanza y anticipación por lo que nos espera. Celebramos historias de todos los orígenes y nos dedicamos a compartir contenido positivo y respetuoso. Nos oponemos firmemente al racismo, los prejuicios y la discriminación en todas sus formas. Gracias por apoyar la inclusión y unirse a nosotros para crear un mundo donde todos sean valorados y respetados.